Video 4. Vibraciones y chakras. Un saludo con mis mejores deseos de paz profunda. ¿Ya se suscribieron al canal? Envíenme sus comentarios y suscríbanse al canal. Shalom. Continuamos. Si tenemos un pensamiento negativo, no vemos nosotros otro aspecto negativo en sentido contrario, es decir, hacia el origen y de igual intensidad. Si tenemos un pensamiento positivo, no vemos nosotros otro aspecto positivo en sentido contrario, es decir, hacia el origen y de igual intensidad. No hay acción y reacción. Lo que sale de nosotros no vuelve a nosotros. Leyes de la física. Principio de acción y reacción. Tercera ley de Newton. La ley de acción y reacción, anunciada algunas veces como para cada acción existe una reacción igual y opuesta, en términos más explícitos puede decirse, para cada acción realizada en un sentido, recibe una reacción de igual magnitud e intensidad en sentido contrario, o sea, hacia el origen. ¿No sería realmente justo que pasáramos las experiencias que nosotros generamos y solamente la que nosotros generamos? Volvemos a repetir, la vida es espíritu, en esencia y tras en sí todas las facultades divinas, libre albedrío, voluntad, discernimiento, poder de acción, amor, humildad, etc. Y debe de, en consecuencia, experimentar en mundos como el nuestro para ir desarrollando todos los aspectos. ¿Cómo hacemos esas experiencias desde el punto de vista vibratorio? Cuando nuestro espíritu necesita hacer experiencias en mundos como el nuestro, debemos tomar materia existente en este mundo para poder experimentar. Es decir, que no podemos con la parte espiritual tomar contacto con aspectos físicos, pues estas vibraciones son totalmente distintas en densidad y cohesión. O sea, que debemos tomar vibraciones físicas para conectarnos con lo físico, tanto sea físico visible, paréntesis, cuerpo humano, cierra paréntesis, como físico invisible, paréntesis, mente y alma humana, cierra paréntesis. El proceso de dejar de utilizar el aspecto humano lo llamaremos desencarnación. Cuando fallecemos, nuestro cuerpo físico vuelve a su estado de origen, es decir, se descompone en todos los elementos que lo formaron. Vuelve a sus elementos primarios, calcio, magnesio, agua, oxígeno, etc., o se transforma en energía calórica en el caso de la cremación. Este último tema, la cremación, merece un tratamiento puntual, desarrollado en el capítulo 10. ¿Qué pasa con el aspecto espiritual? Este se descompone en sus vibraciones originales, es decir, las vibraciones físicas invisibles que forman nuestro espíritu humano, mente y alma humanos vuelven a sus planos de origen. El aspecto mental al plano mental y el aspecto emocional sensorial al plano astral o plano emocional sensorial. Por el momento, tomemos plano como el lugar del espacio donde moran las distintas vibraciones mentales y astrales o emociones sensoriales. La parte espiritual, que es la vida o espíritu que tiene una parte mental, espiritual y una parte del alma espiritual, que emana de la fuente divina llamada Dios, ente espiritual, ser supremo, naturaleza, mente creadora, cierra paréntesis, de acuerdo a como cada uno lo interprete, cierra paréntesis, es eterna. Por lo tanto, vuelve a su plano original. Entiéndase por plano espiritual el lugar del espacio donde moran todos los espíritus,
Veremos más adelante la creación y finalidad de todos los planos. Todas las religiones dan por hecho que el aspecto espiritual es eterno. La Iglesia Católica sostiene que el Espíritu espera la llegada del juicio final para sentarse a la diestra de Dios Padre o para ser enviada al purgatorio o al infierno. Con respecto a este tema, incluimos una sección con los grandes cambios que se han producido en la Iglesia Católica. Sabemos que si todos provenimos de ese Dios, mente creadora, ser supremo, naturaleza, etc., todos somos hermanos en nuestra creación. Por lo tanto, somos hermanos durante toda nuestra vida eterna y en nuestra vida humana. Así que deberíamos aprender a tratarnos como tales, estando en nuestros cuerpos humanos, que es donde fácilmente olvidamos esta verdad. Nuestra vida espiritual es la vida verdadera, es indestructible, es eterna. A esa vida eterna la llamamos espíritu, como en la religión católica y tantas otras religiones. Debemos desechar la idea de la muerte, porque esa no existe, y considerar la descarnación como un acto natural que nuestro espíritu ha realizado ya muchísimas veces y que debe seguir realizando hasta que haya cumplido con todas las experiencias de un mundo físico como el nuestro, en el cual es preciso tomar cuerpo, materia, es decir, encarnar para experimentar y luego desencarnar para liberarse de la materia una vez realizada nuestra efímera vida humana. Si nuestra vida es tan corta, podemos decir que algunas de las respuestas a nuestros hechos positivos o negativos no nos alcancen en esta vida, o sea que la respuesta nos alcanzará en alguna de nuestras vidas futuras. Los humanos llamamos muerte al hecho de dejar la materia, pero ya vemos que esta no significa cesación de vida y jamás dejaremos de vivir en nuestro espíritu, pues todo continúa viviendo bajo otro aspecto o estado vibratorio, aunque no podemos captarlo con nuestros sentidos. Todos los hechos que ahora nos llegan al estado de la humanidad, los aspectos negativos y los positivos, las experiencias dolorosas y las placenteras, fueron también alimentados por nosotros en encarnaciones anteriores y además pueden corresponder a las actuales acciones. Esto significa que en cada una de nuestras vidas estamos generando hechos que luego serán base de la próxima experiencia. Esto está regido por la ley del karma, tan mencionada en las filosofías orientales. Karma significa trabajo, superación de necesidades, redención de errores cometidos. Para aquellos que carecemos de conocimiento espiritual, la vida y la muerte constituyen misterios insondables, cuya profundidad nos conmueve o nos aterra. No debemos limitar a nuestro humano vivir la existencia de nuestra vida. Vida es la energía que sustenta al universo infinito y eterno y todo cuanto existe, es decir, que conforma cada átomo, cada molécula y cada célula de la materia del universo. Hasta ahora podemos definir dos tipos de vida en nosotros: una vida superior, espíritu o vida verdadera, y otra vida que es vida de forma o vida aparente, vida humana. Nuestro espíritu necesita formas humanas para poder lograr evolución y progreso, pero no nacemos ni morimos porque nuestro espíritu ya existía antes de nacer y sigue viviendo después de morir. Los minerales, los vegetales, los animales, los hombres, todos sufren un proceso de evolución que es fácil de ver a través de la historia. Si analizamos a los grandes saurios y a los animales actuales, veremos una evolución hacia formas más sutiles. Si analizamos al hombre primitivo y al hombre de nuestra civilización, apreciaremos una evolución hacia lo más sutil y mayor progreso del aspecto mental y emocional sensorial. Si analizamos todo lo que existe en el universo,
está atado a la ley de evolución, es decir, que todo evoluciona para que encarnemos sucesivamente. De lo expuesto hasta aquí, se deduce que para que evolucionen los aspectos espirituales que nos dan origen, al mismo tiempo deben evolucionar paralelamente los aspectos físicos. En nosotros, ese progreso evolutivo se logra en todos los aspectos que nos presenta la vida espiritual y la vida humana a través de las experiencias que se rigen por la ley de experiencias. Estos conceptos los iremos ampliando a través de estas páginas. Si comparamos la inteligencia y la capacidad mental actual con la inteligencia y la capacidad mental de un hombre primitivo, deberemos reconocer que existe entre la inteligencia y la capacidad mental de ambos una gran diferencia. Cada uno está en un punto mental diferente y ambos puntos están separados entre sí por una enorme distancia. No podemos suponer que Dios creó a un ser con mucha inteligencia y a otro totalmente ignorante, pues ello constituiría una injusticia imposible en quien es la perfección. Si determinamos entonces que entre ambos puntos evolutivos hay muchos otros, la capacidad mental e inteligencia, y si analizamos a quienes conforman esta humanidad, veremos que existen diferentes puntos de inteligencia y capacidad mental en los seres, que en definitiva son los puntos que separan en escala progresiva la mente del hombre primitivo de la del científico. Esto significa que hay muchos puntos evolutivos entre el hombre primitivo y el hombre de ciencia, y no es una diferencia de nacimiento, sino de evolución. Si estamos ante una escala de puntos evolutivos en nuestro planeta, el plano mental, el plano astral o emocional sensorial y el plano físico abarcan determinados puntos evolutivos. Sabemos además que existen distintos puntos evolutivos entre un espíritu que recién nace a la vida espiritual desde la divinidad y otro espíritu que hace milenios que experimenta. Esa mente creadora, ente divino, Dios, naturaleza, es absolutamente justo y perfecto como toda la creación. Por lo tanto, la diferencia que existe entre unos y otros se debe solamente a que los más inteligentes son almas que han alcanzado mayor progreso evolutivo que las de los seres menos inteligentes. La inteligencia tiene que ver con la sabiduría espiritual que se alimenta de todas las experiencias positivas realizadas. A mayor sabiduría, mayor inteligencia. ¿Significa esto que la diferencia que existe entre una persona de nivel moral e intelectual y el hombre primitivo se debe solo a que el espíritu del primero es más viejo que el espíritu del segundo? Es decir, que el espíritu del sabio nació y comenzó sus encarnaciones mucho antes. Por lo tanto, el científico de hoy fue hace miles de años un hombre tan atrasado como lo es hoy el hombre primitivo, y dentro de miles de años, podrá ser un hombre tan inteligente como lo es hoy el científico. Cada uno, desde el hombre más primitivo hasta el hombre más sabio, está espiritualmente en un punto diferente de progreso y evolución, porque cada uno está en el punto logrado mediante el esfuerzo para progresar que ha realizado en el tiempo. La vida humana es muy breve. El progreso espiritual que cada persona evidencia, sea poco o mucho, ha sido obtenido mediante reiteradas vidas humanas, realizadas por el espíritu, o sea, mediante muchas encarnaciones sucesivas, regidas por la ley de experiencias. Cada una de esas vidas humanas o encarnaciones ha proporcionado al espíritu progreso, acorde siempre con el esfuerzo que ha realizado durante el tiempo que vivió como humano, o sea, durante el tiempo en que estuvo encarnado en el mundo.
Debemos mencionar ahora que el progreso evolutivo se logra tratando de eliminar de nuestra vida todas las reacciones negativas, como los celos, la envidia, el rencor, la ira, la vanidad, el egoísmo, el fanatismo y demás actitudes, y a la vez realizar nuestras virtudes, la fe, la humildad, la caridad, la fraternidad, el amor, la tolerancia, desarrollando los aspectos de voluntad y libre albedrío que nacen con el ser. Logrando esto estaremos ante un gran avance en nuestra actual experiencia. Haz de tu alma un diamante, a cada golpe una faceta más, para que un día sea toda luminosa. Rogelio Estela Bonilla. Nuestra voluntad es la que debe primar para no caer en pensamientos, sentimientos y hechos negativos, y nuestro libre albedrío es el que nos permite discernir sobre lo bueno y lo malo. Debemos escuchar más a nuestra propia conciencia. Quien proporcionó dolor a otro deberá pasar en esta vida o en otra un sufrimiento equivalente y de igual intensidad. Quien, pudiendo aliviar el dolor o la miseria de alguien, no lo hizo, deberá experimentar los mismos dolores o miseria que pudo aliviar, pero que por desamor no alivió. En cambio, quien haya actuado bien, por ejemplo, aliviando la miseria o el dolor de los otros, cuando en una nueva vida humana deba realizar la experiencia de la pobreza, para que el espíritu pase esa experiencia, encontrará quienes lo ayudarán amorosamente, es decir, recibirá con respuesta el mismo amor que dio. Se cumple en lo espiritual la ley de acción y reacción, denominándose ley de causa y efecto, o cualquier causa espiritual le corresponde un efecto de igual intensidad. Si de nosotros sale una acción positiva, recibiremos como respuesta otra acción positiva y de igual intensidad, y si es negativa, la respuesta será negativa. Como vemos, a todas las leyes que conocemos, desde el punto de vista humano corresponde a una ley espiritual que es en realidad la que da origen a la humana. Ni bien nace el espíritu, queda bajo la acción de las leyes espirituales. Las tentaciones se presentan bajo muy diferentes formas. Los espíritus que encarnan como personas hermosas, sanas, ricas, deben superar la tendencia del orgullo, la vanidad, la ambición. Los que encarnan como personas pobres, enfermas o deformes, deben superar la tentación de la envidia, los celos, la rebeldía. Ambos deberán superar el amor propio y el egoísmo. Los aspectos de superación se manifiestan de acuerdo con la experiencia que humanamente nos tocó vivir. Por ejemplo, quien vive como un actor debe pasar la prueba de la vanidad. Quien vive como un comerciante tendrá ambición de dinero, y el científico ambicionará la gloria y el político el poder. Si analizamos todos esos aspectos diferentes, comprobaremos que son, en realidad, amor propio, porque es amor propio la fuerza que nos impulsa y nos alimenta. Estas experiencias, desgraciadamente, se transforman en negativas, pues utilizamos todos esos aspectos de gloria, dinero, poder, etc., para el propio beneficio y sojuzgamos a los demás en cuanto podemos servirnos de esos medios. Vemos cuántas experiencias diferentes necesitamos realizar y cuántas veces necesitamos encarnar en el mundo para poder superar las diversas formas de amor propio. El amor propio se manifiesta como vanidad, orgullo, egoísmo, celos, envidia, odio, rencor, y como nuestro espíritu necesita ineludiblemente superarlo en todas sus formas, por lógica deberemos encarnar reiteradamente para experimentar y superar todas esas tentaciones a fin de poder progresar. Como se dijo anteriormente, el progreso significa desarrollar nuestra voluntad, que al igual que la mente y el alma, que responden a un cuerpo mental y emocional sensorial,
responde a un cuerpo de la voluntad y a su vez a un plano de la voluntad. Las experiencias que realizamos en la tierra, superando todos los obstáculos o tentaciones humanas, al incorporarse a la mente espiritual, nos proporcionan sabiduría. Cuando hemos logrado determinado punto evolutivo, ya somos un espíritu evolucionado que no necesita volver a encarnar en este mundo. Pero, como en la evolución alcanzada sentimos intensísimo amor hacia todos, por amor hacia los otros espíritus que aún están pasando sus exámenes y experiencias en la tierra, encarnaremos nuevamente para ayudarles con nuestra sabiduría a realizar más fácilmente las superaciones que les corresponden, acercándonos a los hombres con nuestras palabras, hechos y ejemplos, enseñanzas que les ayudan a superar las tentaciones humanas y no demorarse en su progreso. ¿Te gustó ese capítulo? Da un clic, suscríbete al canal, comparte y envíame tus comentarios. En el próximo video terminaremos estos detalles sobre las vibraciones y los chakras, luz, vida y amor. Y que cuando volvamos a encontrarnos, Dios te haya tenido en la palma de su mano. Namaste.